Buenos días. Semillas en mi corazón. La semilla que vamos a sembrar hoy en nuestro corazón sigue siendo parte del discurso de despedida del Señor Jesús a los discípulos antes de su pasión y crucifixión. He estado leyendo con estas tres últimas semillas parte de este discurso porque allí están muchas de las promesas que el Señor nos dejó y de lo que Él también espera de nosotros. Así que en su palabra vamos a ver qué es lo que quiere. Esto hace parte del capítulo 14 del Evangelio de Juan, de los versículos 21 al 23 y del capítulo 15 de los versículos 10 al versículo 12. Entonces nos dice Jesús: el que tiene mis mandamientos y los lleva a la práctica, ese es el que me ama. Y el que me ame será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Vamos hasta aquí para poder ir haciendo ciertos comentarios. Nos dice que el que tiene mis mandamientos y los lleva a la práctica, ese es el que me ama. El Señor nos dejó unos mandamientos. En la Biblia están los mandamientos que fueron dados en la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, pero en la formación bíblica yo aprendí algo muy interesante, muy importante, que los mandamientos de la ley cristiana o del católico, que fue el que nos dejó el Señor Jesús, están en las bienaventuranzas, que se encuentran muy bien explicadas en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, en el discurso de la montaña. Jesús vino con esos mandamientos a dejarnos la vara bien en alto, mucho más que los mandamientos de la ley de Dios dados a Moisés, que son los que siguen los judíos, porque como para los judíos Jesús no es Dios, no es el Hijo de Dios, entonces ellos no tienen en cuenta los otros mandamientos. Y de hecho, uno podría pensar que sí es cierto, porque los mandamientos de la ley de Dios en realidad son mandamientos básicos, son mandamientos que uno podría decir que todos tendríamos que cumplir, tan solo es totalmente de lógica. No me las doy, no me lo sé, no me acuerdo de todos. Del primero, por supuesto que sí. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Ese es el más grande de todos los mandamientos. Amar a Dios por sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con todo tu todo, digo yo. Por sobre todas las cosas, por sobre uno mismo, por sobre nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros instintos, sobre nosotros mismos, por sobre los demás, por sobre el mundo, por sobre lo que el mundo ofrece, por sobre el Dios dinero, por sobre el Dios tecnología, por sobre el Dios vanidad, por sobre todas las cosas. Hay que amar a Dios. Él es el más importante de todos y hay que saludar de primeras en la mañana, más que a nuestra pareja si la tenemos, nuestros hijos y todo lo demás. El segundo, no jurarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Muchos hacen juramentos, hacen promesas, lo juro por Dios, pero después no lo cumplen. No jures por Dios, porque Dios es el más santo de todos y estás allí maltratando su nombre si lo haces. ¿Para qué uno jura? ¿Para qué uno hace promesas? En este mandamiento lo que el Señor nos está diciendo es: hagan, actúen, no prometan, no juren, muestren hechos. Santificarán las fiestas. Bueno, este gobierno sí que nos ha enseñado a santificar las fiestas con todos los puentes que hay, muchísimos durante el año, que nos sirven es para vacaciones, no para santificar las fiestas, porque todos vamos, descansamos, vemos televisión, películas y salimos de puente, pero lo último que hacemos es ir a la misa, santificar las fiestas. El cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre, un mandamiento muy importante que al Señor le gusta muchísimo que cumplamos.
No creas que al Señor le cae bien los hijos que no honran ni a su padre ni a su madre, que no los tratan bien, que los gritan, que los maltratan verbalmente, que no están pendientes de sus necesidades, que no les colaboran, que no son solidarios, que si les hacen falta recursos no se los dan, que no agradecen, que no valoran todo lo que papá y mamá ha hecho por nosotros. Ese es un mandamiento importantísimo y el Señor ama muchísimo a los hijos que son devotos de sus papás, de su papá y de su mamá. Pero fíjense que hacer eso no es nada difícil, todo lo que estamos diciendo. No matarás, obvio, no matarás, es un mandamiento que se cae de su peso. El único dueño de la vida es Dios, solo Él la da y solo Él la quita, sean las circunstancias que sean. No cometerás actos impuros. Bueno, me imagino que aquí entran todo lo que tiene que ver los violadores, los abusadores, los pederastas y toda clase de perversiones sexuales que podamos imaginarnos, que no sea lo normal, obviamente, que se salga de lo que sea lo normal, que le haga daño a otros y que nos haga daño a nosotros mismos. ¿Para qué? Dios mío, ¿para qué hacer eso? Y no hay nada peor que un pederasta o un violador de niños. Eso se cae de su peso. Todos los que tenemos conciencia lo sabemos. No robarás, no robarás. A eso le tenemos que enseñar a nuestros hijos desde pequeñitos, que si haya una moneda de 500 pesos sobre la mesita de noche, no le pertenece, se la tiene que dar a su mamá, y si su mamá se la regala ya es otra cosa. Pero hay que enseñarle a hacer, no robarás, y de allí ellos entonces empiezan a tener conciencia de que no robarás son los políticos corruptos que se roban todo, se roban hasta los puentes donde no hay puentes, como cantaba la canción antigua de a quién, ¿cómo es la del abuelo? ¿Por quién lloras, abuelo? Algo así. No darás falso testimonio ni mentirás. Falso testimonio. Acusar a otros de cosas que no han hecho. Mentir. El Señor Jesús sabe leer en nuestro corazón. Y a pesar de que nosotros ocultemos cosas, todo siempre en algún momento saldrá a la luz. No se puede tapar el sol con un dedo. Las mentiras son mentiras, así sean mentiras inocentes. Y si le enseñamos a decir a nuestros hijos también mentiras inocentes, estas mentiras se vuelven en grandes mentiras. ¿Y qué esperaremos de nuestros hijos si los hemos educado hasta con mentiras inocentes? ¿Quiénes serán? ¿Qué harán? ¿Le dirán las mismas mentiras a su esposa, a su esposo, a sus hijos? ¿Le dirán las mismas mentiras en su trabajo? ¿Dirán las mismas mentiras si trabajan para la parte pública? No hay mentiras, ni siquiera inocentes. No consentirás pensamientos ni deseos impuros, y me imagino yo que la mujer de tu prójimo o el marido de la prójima. La lujuria, la infidelidad. Si es que el Señor Jesús nos dice eso, no es porque nos constriña a hacer cosas o a no hacer cosas, es porque realmente nosotros al hacer esto sufrimos, y lo que Él quiere, lo último es que nosotros suframos, que nosotros siquiera frunzamos este ceño por algún sufrimiento, y si nosotros cometemos estas situaciones, sufriremos. En el fondo, del trasfondo y de la superficie, lo único que quiere el Señor Jesús de nosotros es que seamos felices. Y el último mandamiento, el 10º, no codiciarás los bienes ajenos. No tendrás envidia, no desearás lo que el otro tiene. ¿Para qué? Trabaja por lo tuyo y trabaja por honestidad. Pero si nosotros nos ponemos a ver estos mandamientos, que son muy importantes, son básicos, es decir, son de lógica, todos los tenemos que hacer, pero el Señor va muchísimo más allá, nos pide más cosas todavía. Por eso Él decía, yo he venido a reformar la ley, no a abolirla.
No voy a abolir esos mandamientos, he venido a dar otros para perfeccionarlos, para que ustedes sean mejores personas. Y allí es cuando nos da las bienaventuranzas. ¿Y qué nos dicen las bienaventuranzas? Que se encuentran, como les decía yo, en el Evangelio de Mateo. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Y qué nos está diciendo el Señor? ¿Qué significa ser pobre de espíritu? Las personas dicen, una persona pobre de espíritu es una persona débil, pusilánime, que no se quiere. No, Señor. Bienaventurados los pobres de espíritu, aquellos que realmente reconocen, que sienten necesidad de Dios, que sin Él no son nada, que lo necesitamos hasta para respirar, que con Él lo somos todo, que con Él lo alcanzamos todo, nuestros anhelos, nuestros sueños, que Él nos ayuda a salir adelante de todo, que sin Él no podemos vivir. Esos son los pobres de espíritu, los que reconocemos eso. Señor, sin ti yo no puedo vivir, sin ti mi vida no tiene sentido, sin ti todo lo demás es vano, sin ti la gloria del mundo es vano ante todo lo maravilloso que tú eres. Eso es ser pobre de espíritu, reconocer que Él es el más grande y que nosotros dependemos de Él en todo sentido, pero en los sentidos más maravillosos. Pero lo necesitamos, reconocer que lo necesitamos. La otra bienaventuranza es, bueno, y porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Los mansos quiere decir bienaventuradas las personas que son humildes de corazón, que no son arrogantes, que no son orgullosas, que no les importa el dinero, que sabemos que todos somos iguales, que tratamos a todos de la misma manera, sea rico, tenga dinero o no tenga dinero, que abrazamos a todos por igual, sea que nos preste un servicio o sea nuestro jefe, qué sé yo, todos somos iguales. Bienaventurados los que somos humildes de corazón. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y en este país, en nuestro Colombia, ¿cuántos que han tenido hambre y sed de justicia han sido mártires? Y la mayoría de personas no nos movilizamos socialmente para pedir en este país políticas públicas que realmente nos saquen adelante, sino que a veces conectamos o permitimos la corrupción al elegir siempre a los mismos, a regalar nuestros votos. Cuando tenemos una con el automóvil, hacemos algo y llega el de tránsito, entonces toma estos 100,000 pesos y con eso estamos incentivando la corrupción. Es más fácil eso, poder decirle al policía llévese esto pero no se lleve mi carro. Desafortunadamente las cosas son así. Y los mártires, los que han luchado tanto por los derechos humanos, y que tanto la guerrilla como los paramilitares como el mismo Estado los han desaparecido, pero ellos serán saciados, mientras que los que hicieron eso no quiero ni imaginarme. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Nos está pidiendo un mandamiento más, que seamos misericordiosos, que seamos compasivos. Y misericordia y compasión es amor, son sinónimos de amor, es tener interés por el otro sin esperar nada a cambio, un real y sincero interés de corazón, sin esperar que el otro me devuelva nada a cambio. Y nos está pidiendo eso, y en este momento la humanidad lo necesita más que nunca, en este momento de pandemia donde tanta gente está sufriendo, no solo por la enfermedad, sino por la falta de recursos. Es donde debemos ser más misericordiosos y compasivos, empezando por nuestra casa, por nuestra familia, nuestros amigos, pero también por los demás. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios y a la Virgen María. Hay una diferencia entre ser limpio de corazón y ser puro o inocente de corazón. La bienaventuranza nos pide ser limpios de corazón.
puros o inocentes de corazón son los niños, los que todavía no conocen el mundo, los que todavía no conocen de maldades, los que todavía se pelean con sus amiguitos, pero a la hora ya están otra vez contentos con ellos porque saben olvidar fácilmente, los que todavía no se han metido en situaciones de programación cultural y del mundo, la lujuria y todo esto. Son personitas puras e inocentes de corazón. Pero la bienaventuranza nos dice: bienaventurados los limpios de corazón. Y limpios del corazón significa que nosotros vamos a limpiar nuestro corazón, siendo conscientes de todo lo que hemos vivido en el mundo, siendo conscientes de todo lo que no está bien y lo malo que hemos conocido del mundo. Vamos a barrer todos esos sentimientos negativos, vamos a barrer todas esas cosas que no nos sirven, que no nos aportan, que nos restan, que no nos enriquecen. Sentimientos negativos, el orgullo, la vanidad, la pereza, la lujuria. Vamos a poner nuestro corazón limpio para que el Señor venga a ser morada en él. Inocente y puro de corazón se le aparece la Virgen María a los niños, porque es a los niños a los que la Virgen María, por su inocencia y pureza, se le revela, se le manifiesta. Pero si nosotros somos limpios del corazón, también podemos tener la esperanza de esas manifestaciones de Dios en nuestra vida. De hecho, Dios viene a ser morada en nosotros, a los que, siendo conscientes de esto, sabemos que queremos tenerlo en nuestra casa, la casa de nuestro espíritu y de nuestro corazón, y lo limpiamos. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los que trabajan por la paz, empezando por la paz de la casa. No se puede, la paz de nuestro interior. Vamos a estar en paz con nosotros mismos, reconciliados con los demás y con Dios. Y vamos a trabajar por la paz en nuestro hogar, para que en nuestro hogar haya un ambiente de paz, de calma, de tranquilidad, que todos nos colaboremos, que todos nos aportemos, que no nos gritemos, que no haya violencia intrafamiliar, que no hayan groserías, que no hayan malos tratos, porque de eso se refleja el resto de la sociedad. Un niño que es crecido en un hogar, que ha crecido en un hogar donde hay paz, donde hay calma, donde hay tranquilidad, donde hay respeto, seguramente será en la sociedad un niño respetuoso, un niño tranquilo, un niño calmado, un niño que trabaje por la paz, por los demás. Igual en el colegio, pero fíjense que lo importante es el hogar. De allí parte todo, mucho más que el colegio. El barrio, trabajar por la paz en el barrio y trabajar por la paz en la sociedad. Bienaventurados los que trabajan por la paz, los que procuran la paz, los que prefieren las soluciones pacíficas y negociadas a la violencia. Y la última bienaventuranza es: bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos será el reino de los cielos. Y dice el Señor: a mí me han perseguido, y a muchos han perseguido por causa de la justicia. Ya hablábamos que son los mártires. Bienaventurados ellos. Pero ojalá todos trabajáramos por causa de la justicia, porque realmente en este país la justicia se cumpla, porque hayan leyes que sean justas para todos, para el niño, para el joven, para el adulto, para el anciano, para que las personas se puedan pensionar y tener una vejez digna y feliz. Tantos derechos humanos que poco a poco el gobierno, en su afán capitalista, nos ha robado. Entonces, bienaventurados los que tienen ese valor de movilizarse socialmente y luchar por la justicia y los derechos humanos. Entonces, fíjense ustedes cómo el Señor nos pide tanto más en esos mandamientos. Y adelantándonos, entonces nos dice: el que me ame de esa manera, el que ponga en práctica todos mis mandamientos, ese es al que ama a mi Padre, o sea, al que Él ama. Ese será amado por mi Padre. Y dice: si guardáis, más adelante en el capítulo 15 que les decía, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
Os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Si cumplen todo eso, se van a sentir llenos de gozo, felicidad, plenitud, calma, tranquilidad. Hay una mejor manera de vivir la vida cuando nosotros sabemos que estamos